Lo que es un personaje del primer nivel, aunque en el ámbito criminal, es Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco desde desde 2019 hasta el 2024, quien se convirtió en fugitivo a partir de febrero de este año y quien fue detenido ya en Paraguay la noche del viernes pasado. Fue detenido Hernán Bermúdez Requena en una zona residencial, en una lujosa mansión de uno de los barrios residenciales de Paraguay. Y bueno, hoy hay más información sobre este personaje que fue, como usted lo está viendo en este mismo momento, fue detenido en esa residencia. Se le ve hasta relajado, Alejandro. Sí, mascando chicle a toda madre, pues ¿qué le Sí, pueden hacer? no Ahí medio aceptó. se estornuda de no sé qué, masca más chicle. Pues sí, ese es Álvaro. Le Yo dicen el abuelo. sí, yo creo que una manera de saber cómo estuvo esta operación es con el audio del el video donde explica Jalil Rashid, este personaje de seguridad de Paraguay. Es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rashid. Vale la pena escucharlo porque él cuenta, hay algunos detalles, présteles atención, como por ejemplo, ¿por qué estaba allá? No solamente estaba escondiéndose, Álvaro, ¿eh? ¿No crees tú que solamente estaba, sí vivía él metido en esa propiedad, se escondía, lo explica muy bien ahí Rashid, pero estaba ahí porque estaba pensando en expandir sus operaciones, ¿eh? Eso es lo que estaba tratando de hacer allá en Paraguay. Vamos a escuchar esta primero que les preparamos de Jalil Rashid, cómo explica la operación y luego regresamos. Sí tenemos algunos antecedentes que vinculaban a esta persona, a que nos hace suponer que eventualmente podría tratar de instalarse en este lugar. ¿Por qué? Por la siguiente secuencia. Él en su momento acumuló mucho poder en México, tuvo algunos problemas ya en México, es por eso que él huye de México, de Tabasco, de México, por los diversos motivos, problemas que él estaba teniendo judiciales y dentro de su propia estructura criminal en México. Huye, viene al país, no ingresa de forma legal al país, ingresa de manera clandestina. Igualmente se hizo un seguimiento a su estadía acá en Paraguay. Su esposa es la que realmente al final ingresa de manera primero irregular, regulariza esa situación y luego es que ella queda acá en el país de forma legal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Él no ingresa por los conductos administrativos pertinentes, entonces es que podemos hablar de que Bermúdez Requera sale de México, obviamente, presuntamente él va primero a Panamá, de Panamá a Brasil, y de Brasil es que él ingresa de manera clandestina acá a Paraguay. El 5 de marzo es que México identifica algunos movimientos de esta persona acá en Paraguay. Ahí, a partir de ese momento es que se comparten algunas informaciones con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y es que nosotros, como consecuencia de eso, es que coordinamos todos los trabajos acá en Paraguay. Y básicamente tenemos, sin dar muchos detalles de lo que se está haciendo, tenemos la información con mayor precisión de que este objetivo
ya con bastante presión en México como consecuencia de sus actos delictivos de que huye a Paraguay. Y suponemos que en esa huida de México es que él trata de instalarse acá en Paraguay, y a partir de ese momento es que nosotros, gracias a la coordinación de trabajo internacional entre Paraguay y México y las diversas instituciones locales, es que pudimos dar con esta persona y principalmente frustrar cualquier tipo de actividad que él iba a emprender o negocio delictuoso que iba a emprender acá en Paraguay. No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprendido acá en Paraguay. Pues sí, unos sobrinos de Hernán Bermúdez Requena ya había sido detenido allá en Paraguay por razones de juego, de casinos. Y bueno, este personaje, Hernán Bermúdez Requena, apodado el abuelo o comandante H, o como también lo identificó la Secretaría de Seguridad Ciudadana como Hernán N, alias Requena. Alias Bermúdez Requena, ¿no? Sí, este personaje pues se hospedaba en una residencia, pues a todo lujo, en una mansión en Paraguay. En las imágenes que compartió el gobierno de aquel país se observa que el ex policía disfrutaba, pues sí, de una vida en una mansión de 2 pisos con alberca, ubicada en un barrio de lujo, y la presidencia de Paraguay compartió el video en el que se observa una toma aérea de la mansión en la que vivía Bermúdez Requena, es una vivienda de 2 pisos, como le decía, equipada con alberca y jardín, a la que ingresaron los elementos de la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes y la Secretaría Nacional de Inteligencia de Paraguay, y ahí efectuaron la detención. El Ministerio Público de Paraguay detalló que la captura de Bermúdez Requena es con fines de extradición, ya que es requerido por México por delitos de extorsión y secuestro. Si es solamente por estos delitos, extorsión y secuestro, pues son delitos del orden del fuero común y tendría que ser llevado a Tabasco, donde se libró la orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año. También hay que recordar que se emitió una ficha de la Interpol que activó justamente las alertas y que condujo a la captura, como aquí lo vemos, de Bermúdez Requena, que se llevó a cabo apenas el viernes 12 de septiembre a las 23 horas, hora de Paraguay. También el gobierno de ese país compartió fotografías del momento de la captura de Bermúdez Requena, sí, las que se le observan en fotografías y en videos como en este, pues muy relajado, muy tranquilo. Y bueno, en otro video compartido también por las autoridades de Paraguay se observa el amplio jardín del que disfrutaba el ex jefe policíaco nombrado por Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco y quien se quedaría durante todo el gobierno sexenal en Tabasco, primero bajo las órdenes de Bermúdez, de Adán Augusto, y luego de su sucesor, que hoy es, Alejandro, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Gobierno de la República. Bueno, son varios los personajes que hay que entender para entender más del caso de La Barredora. Muchos de ellos sí priistas, otros hicieron la transición hacia Morena, se mudaron a Morena. Es el caso mismo de Adán Augusto López Hernández, quien para muchos sigue siendo un priista, pero que se mete a Morena y empieza un tránsito adentro, una carrera meteórica.
de Morena. Y pues quizá tenemos un video para explicar brevemente a algunos de los personajes importantes de esta trama criminal. La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay ha centrado la atención en su relación con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de López Obrador y actual coordinador de senadores de Morena. Sin embargo, el ex jefe policial de Tabasco sirvió a múltiples gobernadores desde 1992. Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. El actual gobernador Javier May identificó públicamente en noviembre de 2024 a Bermúdez como jefe del cártel La Barredora, confirmando lo que era Vox Populi en la entidad. Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal de Morena, fue clave en el ascenso de Bermúdez Requena. Lo llevó a Tabasco en 1992 cuando Carlos Salinas destituyó al gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, amigo de Carlos Hank González. Juan José Rodríguez Prats, exsecretario de Gobierno de Gurría, relató cómo Lastra presentó a Bermúdez Requena como su segundo al mando. Rodríguez Prats solo duró 100 días en el cargo debido a la crisis política generada por las movilizaciones de López Obrador. Fue durante el gobierno de Gurría Ordóñez que Bermúdez Requena conoció a Adán Augusto López Hernández, entonces subsecretario de Gobierno. Años después, con López Hernández como gobernador, Lastra sería fiscal de Tabasco y Bermúdez Requena jefe de policía. Bermúdez Requena se mantuvo como jefe de policía durante el gobierno de Roberto Madrazo, quien, según López Obrador, era el verdadero poder detrás de Gurría. Madrazo recurrió a Bermúdez Requena para blindar su seguridad con un sofisticado equipo de 90 guardaespaldas. El periodista Armando Guzmán documentó cómo durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz surgió la hermandad policíaca bajo el mando del secretario de Seguridad Juan Cano Torres. Este grupo sería el embrión de La Barredora. Andrade Díaz ganó las elecciones de 2001 mediante fraude operado por su coordinador de campaña, Adán Augusto López Hernández. Durante su gobierno se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes. Juan Cano Torres fue detenido en 2007 por su presunta participación en el atentado contra el nuevo secretario de Seguridad. Las autoridades señalaron que la hermandad policíaca buscaba perpetuarse para proteger grupos delictivos. Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, identificado como segundo al mando de La Barredora, fue ubicado en 2009 como integrante de los Zetas en Cancún. Posteriormente se incorporó como policía de investigación en Tabasco bajo mando de Bermúdez Requena. Documentos filtrados de la Sedena en 2022 revelaban investigaciones sobre los vínculos de Bermúdez Requena con grupos criminales dedicados al tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos. Tanto López Obrador como Adán Augusto negaron estas acusaciones. Carlos Manuel Merino Campos, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mantuvo a Bermúdez Requena como encargado de seguridad cuando sucedió a Adán Augusto en la gubernatura de Tabasco. La situación se deterioró cuando el 22 de diciembre de 2023 un grupo armado atacó la residencia de Bermúdez Requena en un intento de asesinato orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación. La ruptura de esta alianza desató una confrontación entre cárteles. Bermúdez Requena renunció 2 semanas después del atentado. En declaraciones a Tabasco Hoy, expresó su agradecimiento a Adán Augusto López Hernández y a Carlos Manuel Merino por su confianza y apoyo. Su hermano Humberto Bermúdez Requena ha sido uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas desde el gobierno de Madrazo. Además, es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Cetina, dueño de Tabasco Hoy. La red de poder tejida por Bermúdez Requena abarca así múltiples administraciones y figuras políticas, evidenciando los complejos vínculos entre el poder político y el crimen organizado en Tabasco. Y en Versus, Alejandro, se ocuparon tú,
Alina y Ana Lilia y Pérez. Ana Lilia Pérez, perdón, estaba acordando de Perla, hoy no estuvo Perla, justo de Hernán Bermúdez, Requena y toda esta red. Sí, nos fuimos mucho, el análisis caminó hacia la oportunidad que tiene la 4T con este caso de mostrar que realmente es capaz de desarticular una red de esta magnitud, donde se combina, pues sí, la criminalidad, pero también la política. Vamos a ver este adelanto que les hicimos. Yo arrancaría por las dudas que había desde tiempo atrás con el mismo personaje, Adán Augusto López Hernández, que ahora se potencian. En la elección del 2023-2024, lo que nosotros vimos fue una campaña basada básicamente en el dispendio. Y había muchas dudas con respecto a de dónde venía el dinero del dispendio. Yo no digo que ese dinero venía de la barredora, pero tampoco lo puedo negar. Salvo que entonces no hubo una aclaración pertinente de parte del precandidato, pero tampoco hubo una exigencia desde Morena para que el precandidato declarara de dónde salía tanto dinero. Miren, nomás porque luego estas cosas pareciera que se nos están ocurriendo ahorita y salen ahorita, no. Había una preocupación permanente en la campaña de casi la mayoría, salvo la de Ricardo Monreal, digamos, y la de Manuel Velasco, que no conozco ni siquiera quién es. El resto, en la campaña de Marcelo Ebrard, había una preocupación con respecto al dinero que se estaba gastando en la campaña de Adán Augusto López Hernández. En la campaña de la presidenta, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, había una preocupación muy fuerte con respecto al dinero que se estaba ejerciendo en la campaña de Adán Augusto López Hernández. Nos lo dijo a nosotros en vivo, el mismo Fernández Noroña. Él nos planteó sobre el dispendio que se ejercía desde la campaña de Adán Augusto López Hernández, con una cobertura 24 horas en las redes y un súper despliegue en redes. Eso era lo que la gente veía, pero en las calles estaba tapizado. Nosotros nos tocó, a Álvaro Delgado y a un servidor, ir a entrevistar en ese tiempo a un profesor de Andrés Manuel López Obrador, un maestro, una entrevista que tenemos que ir a Villahermosa. Lo de Villahermosa era grotesco. No recuerdo una campaña así en la historia, pues. Eran unos espectaculares con la cara de Adán Augusto, que tampoco es tan guapo, digamos, pero bueno, estaban los espectaculares puestos de una manera grotesca en edificios, cubriendo varios pisos de edificios, la cara de Adán Augusto López Hernández. Me voy hasta allá porque desde entonces está la duda, y desde entonces había sido pertinente que Morena dijera: caray, espérame. ¿Estás de acuerdo, Claudia, Ebrard, Fernández Noroña? Yo creo que los otros pues ya no. ¿Están de acuerdo en que esto es ligeramente irregular? Pues tendremos que pedir que Adán Augusto López Hernández presente, por lo menos, al menos justifique el 10% de lo que se está ejerciendo. Eso es lo que estaba visible. Y me refiero para conectar con lo que ha planteado Alejandro de cómo se detiene a Bermúdez Requena. Se identifica desde febrero pasado, se emite la orden de detención, y desde marzo y abril se detectan movimientos bancarios de una tarjeta de crédito que no estaba a su nombre, pero sí vinculado con él, a nombre de la esposa. Y se empieza a hacer monitoreo de esa tarjeta. Se empieza a hacer un seguimiento financiero, los movimientos financieros, aplicándose esa lógica que es algo básico que se hace en las investigaciones donde se hace uso del área de inteligencia financiera. ¿Y cómo conecta este hecho que se está registrando desde el fin de semana, que ocupa hoy gran parte de la prensa mexicana y la de Paraguay de manera muy destacada? ¿Cómo conecta con este análisis que ha hecho Alejandro? Bueno, en el caso de Adán Augusto,
esas advertencias que habían planteado, que en este mismo espacio se planteó en varias ocasiones de dónde está sacando tanto dinero para una campaña de esa naturaleza. Es decir, no es algo que ahorita lo esté planteando Alejandro, de manera, en varias ocasiones se hicieron análisis, sin embargo, de ese planteamiento que requería explicaciones. Que habían ahí esos focos rojos que el propio partido, que el gobierno debía atender, de ver ese uso de recursos, de dónde estaba saliendo. Y tiene que ver también con el seguimiento puntual necesario, financieramente hablando, para las personas políticamente expuestas. En la historia de Adán Augusto López, bueno, tiene un negocio de una notaría que opera de manera familiar. Hay por ahí algunos otros pasajes que en algún momento comentaremos, vinculado a empresas del sector petrolero. Y comienza este dispendio tan visible durante esa etapa de precampaña, que ya había advertencias para que el gobierno, a través de su área financiera, para que el partido, a través de sus propios controles internos que debían tener, pues revisara de dónde estaba saliendo ese recurso. Ahora, el planteamiento que está en la discusión pública es si la detención de Bermúdez Requena, que se hace en Paraguay, pero él se resiste a esta extradición voluntaria. Entonces empieza la etapa de 60 días en la cual se va a desarrollar este proceso para el proceso legal. El término legal es de 60 días que se ha notificado según las autoridades de aquel país para que él se mande a México. Yo no dudo que se le va a mandar, porque a todas luces el gobierno de aquel país no lo va a querer tener en su territorio. Pero me parece que la presidenta también tiene mucho más firmeza que lo que habíamos escuchado en una administración pasada, en donde, si bien aquí la presidenta dice, y con justa razón, hay que priorizar este debido proceso, que se esperen las investigaciones, que se le dé seguimiento a que cualquier persona que pudiese llegar a estar involucrada, ¿no? Sea del gobierno, sea del partido, que se le procese, se le juzgue y que lleve un procedimiento. Pero es algo que creo que le costaba todavía más trabajo, ¿no?, al presidente López Obrador, y que ahora vemos con la presidenta dar un paso diciendo, pues, hasta dónde tope. Y esa es la gran pregunta ahora, hasta dónde se va a llevar a cabo esta investigación, si realmente ya lo saca en el comunicado el senador Adán Augusto, en donde también dice, nos ponemos a disposición. La pregunta es, a disposición también de qué autoridades van a dar seguimiento, porque si bien hay un seguimiento institucional de varias dependencias, ¿no?, en donde el comunicado incluso que emite el gobierno aclara que fue una operación, digamos, conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya lo mencionabas también, ¿no?, la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, ha sido conjunta. Ahora el gran reto, que además representa también un parteaguas que puede ser incluso histórico, ¿no? El cómo transformamos realmente instituciones que no terminaban de echarse a andar, por más que hubiese voluntad, por más que hubiese declaraciones fuertes, porque también hubo declaraciones fuertes el sexenio pasado, pero al final estamos ante la oportunidad de concretar también esas investigaciones que tienen bastantes elementos. Pues es un gran tema, y es un tema que efectivamente emplaza a todas las instituciones del Estado mexicano a esclarecer sin sombra de duda esta red criminal cuya principal cabeza en el caso de Tabasco es Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado por Adán Augusto López Hernández. Dice Adán Augusto, yo nunca supe nada. Él dice, reitera que él está dispuesto a presentarse a declarar, y mientras tanto, pues sigue siendo el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Y él sabe que, por supuesto, va a ser objeto permanente de crítica de sus adversarios de la oposición, tanto del PRI, con Alejandro Moreno Cárdenas, y del PAN, con Ricardo Anaya, a quien se dirige justamente en el comunicado que el sábado emitió justamente ante la captura de Hernán Bermúdez Requena. Tal cual.